¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a los seminarios de investigación que está organizando el área académica SIC 2. El día de hoy tenemos al ponente que es el maestro Álvaro Marcos Santiago Miguel. El maestro nos va a estar platicando el día de hoy sobre el diseño para la manufactura. Perdón, es que ando un poco enfermo. Del sistema de impulsión de una prótesis de pie. Entonces les voy a dar la semblanza del doctor para que le demos la palabra y pueda comenzar su plática. El maestro es ingeniero en robótica industrial por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica. Además es maestro en ingeniería de manufactura por la sección de estudios de posgrado e investigación, ambos en ESIME Azcapotzalco del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente se encuentra por concluir sus estudios de doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos, de igual forma en el Instituto Politécnico Nacional. El maestro Marcos ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Biomecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, durante sus estudios de maestría y tiene una estancia doctoral en el Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Su línea de investigación son diseño, manufactura, ingeniería asistida por computadora, análisis numérico de materiales compuestos, robótica y biorrobótica. Sin más, le cedemos la palabra al maestro Álvaro. Adelante, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Celso. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los estudiantes que se permiten el día de hoy acompañarnos. Y como lo menciona el doctor, pues el título de esta ponencia es Diseño para la manufactura del sistema de impulsión de una prótesis de pie. Voy a comenzar por explicar cómo está dividida esta presentación, que considera un pequeño resumen, una introducción, desarrollo, conclusión y la bibliografía. Bien académico. Bueno, en este trabajo cabe resaltar que uno de los problemas más grandes que se encuentran en todo el mundo es la discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, podemos hablar de discapacidad pues, visual, podemos hablar de discapacidad motriz. Y una área que compete y preocupa mucho a México es la discapacidad motriz, en especial pues de miembros inferiores y pues la situación actual pues es de que estos dispositivos que se llegan a ocupar para reemplazar el miembro perdido pues llegan a costar demasiado y el diseño que está referido de manera personalizada a quien lo vaya a utilizar pues lleva tiempo y la manufactura también lleva tiempo. Entonces optan por lo más sencillo, que es comprar algo que pues ya está hecho y normalmente son dispositivos mm, ortopédicos que son importados y lamentablemente pues no son adecuados a la antropometría mexicana. Cuando hablamos de sistema de impulsión nos vamos a referir a un sistema que tenga la capacidad de retornar la energía al momento de que el usuario o el paciente ocupe el dispositivo que se le ha diseñado. Ujú. Eh, este proyecto pues está dirigido a usuarios con amputaciones de tipo transtibial, es decir, quienes han perdido pues el miembro inferior. Ajá. Y dentro de los datos duros que se pueden encontrar en en la red, en la internet o de pronto en una biblioteca, pues es que esta cifra de número de personas que sufren de amputación de miembro inferior, pues rebasa los 700,000. Ajá. En las encuestas del Nacional de Salud y de Nutrición, son consideradas en el 2012 y el 2015, pues más de 25,000 personas son las que padecen amputaciones. Ajá. Es decir, que tenemos pues casi un porcentaje muy alto dentro de la población mexicana que padece de este tipo pues de amputaciones, ¿vale? Otro factor importante es que dentro del diseño de este sistema de impulsión para prótesis de pie,
es tomar en cuenta algunos datos biomecánicos de diseño y me refiero a dos grandes rubros. El primero son los factores intrínsecos que tienen que ver con el sexo, la edad, caracteres antropométricos. Y el segundo son factores extrínsecos que tienen que ver con el tipo de calzado, superficie sobre la que se deambula o se camina, ajá, y las actividades cotidianas que desempeña una persona. Por actividades cotidianas me refiero a caminar, subir la escalera, bajar la escalera, que parecieran actividades que pues, representarían una forma sencilla de ejecutar cuando no nos falta una extremidad. Sin embargo, al momento de perder la extremidad, pues representa todo un reto el tener un dispositivo que retome pues este tipo de movimientos y el paciente o usuario pueda regresar a su vida normal. Ujú. El video que se observa pues es de una persona que tiene una masa corporal de 90 kilogramos y se desplaza a una velocidad normal. Dentro de las consideraciones que se tienen que también tomar en cuenta es la parte de biomecánica, es decir, trabajar con softwares libres, como es el caso de Motka, el caso de VBC3 Editor, ajá, que nos permiten en este caso abrir archivos de extensión .c3d, que es un archivo universal que se maneja entre las sociedades mundiales de biomecánica, donde pues unas máquinas que están compuestas por varias cámaras toman registro de los sensores que son colocados en diferentes puntos de las extremidades inferiores, llamados marcadores, y nos permiten pues tomar datos o información de la actividad electromiográfica, así como las fuerzas de reacción del suelo que están actuando sobre la planta del pie o sobre el dispositivo o protésico que se esté utilizando. Dos puntos importantes también es los movimientos que desempeña la articulación de tobillo-pie, que son el de dorsiflexión y flexión plantar, y así como el de inversión y eversión. Estos softwares de Motka y VBC3 Editor, ajá, pues son softwares que nos van a permitir en este caso extraer la información a través del uso de un software de matrices numéricas, como es el caso de MATLAB, para que nosotros podamos pues observar cuáles son las magnitudes pues, de estos sensores o de estos marcadores. Ujú. La metodología que se emplea para diseñar este dispositivo es una metodología que se llama QFD, que es despliegue de la función calidad, y en la traducción pues, del inglés al español, cuando hablamos de metodología QFD, que es la Quality Function Deployment, pues nos refiere que a calidad es cualidad. Ujú. Es decir, qué cualidades debe de tener nuestro producto, ujú, que lo diferencien de otros ya existentes y que estén enfocados en un diseño personalizado. Ajá. Esta metodología QFD va de la mano con una metodología de diseño de sistemas protésicos de la doctora Margareta Nordin, una especialista en el área de biomecánica, y podemos observar en la pantalla, ujú, en primer punto, el seleccionar el sistema de interés que refiere a identificar las necesidades del cliente. En este caso, pues el diseñar un sistema protésico capaz de replicar los movimientos del pie. Y cuando hablamos del pie, pues nos referimos a que se ha perdido, en este caso, la extremidad del tobillo pie, que pues es una articulación que tiene pues cierto rango de movimiento, ciertos movimientos, y que son considerados en este caso en ambas metodologías. Al tomar en cuenta el segundo punto, que son postular las características del sistema, nos vamos a referir en la metodología QFD a determinar los requerimientos y expectativas del cliente. Ajá. Requerimientos como que no sea tan pesada la prótesis, que no sea tan costosa, ujú, que sea fácil de manufacturar o que sea fácil de ensamblar. Ajá. Todo este listado nosotros lo vamos a clasificar y posteriormente, en pasos posteriores, los vamos a traducir en términos mensurables de ingeniería, es decir, que no sea tan costosa, pues que no rebase los 70,000 pesos y que no sea tan pesada, que no rebase los 1,2 kilogramos, cuando el porcentaje, perdón, cuando
El promedio de masa perdido entre pacientes de 25 a 40 años es alrededor de 1,5 kilogramos. Ajá. Y estos datos nosotros los vamos obteniendo pues con actividades de investigación que podemos encontrar en Internet, que podemos encontrar en algunas bibliotecas, en algunos libros de biomecánica, y así nosotros vamos armando nuestras matrices, ajá, que se refieren pues a los requerimientos, que son deseables y son obligatorios, y posteriormente pues llegamos a las metas de diseño. Otro punto importante es formar una analogía entre las partes del cuerpo humano y elementos mecánicos básicos. Ajá. Así refiere la metodología de la doctora Margareta Nordin y tiene una equivalencia o una singularidad con un paso de la metodología QFD, que es el diseño conceptual. En el diseño conceptual es tomar en cuenta todos los sistemas y subsistemas que forman parte de nuestra propuesta de diseño, ajá, y que posiblemente sea pues, el sistema protésico que nosotros alcanzaremos al final de la metodología QFD. Esto pues es algo idóneo en principio, ajá, puesto que va a pasar por una fase de diseño a detalle, ujú, y pueden cambiar algunas cosas. Ajá. Muestra de ese diseño conceptual lo pueden observar en la figura 3, ajá, donde se observa un resorte helicoidal, un actuador eléctrico, un resorte lineal, mecanismos de sujeción, muelle superior, inferior y en la parte de en medio. ¿De qué están hechos? No lo sabemos hasta este punto de la metodología de diseño. Ajá, pero posteriormente en diseño de detalle nosotros vamos a establecer y a considerar pues materiales que tengan esa capacidad de ofrecer un buen desempeño, ajá, en el sistema protésico. Ujú. Otro punto importante, pues, es simular el modelo mecánico del sistema. Me refiero pues, al diseño de configuración y diseño a detalle. Y aquí, pues, viene una parte que se le conoce como disposición de las partes. Es decir, si me voy a enfocar, por ejemplo, al sistema de impulsión de esta prótesis, pues necesito saber qué materiales voy a utilizar, qué configuración deben de tener y qué proceso de manufactura estaría yo considerando para llegar, pues, al objetivo. Ajá. En la fabricación del dispositivo, pues ya una vez establecido en el diseño a detalle las características, y particularidades del proceso, pues me arriesgo a elaborarlo. Por último, el analizar el desempeño del modelo, pues es evaluar todo o parte del sistema protésico, obteniendo pues datos o información de lo que se ha diseñado. Ujú. En este caso, pues habría que instrumentar lo que se ha diseñado y manufacturado. Ujú. En el análisis de ciclo de marcha, pues es tomar en cuenta que cuando una persona camina o deambula sobre una superficie que puede ser pues en una pendiente positiva, una pendiente negativa, está subiendo unas escaleras, está bajando, está caminando en una pendiente de 0 grados, pues lo hace a diferentes velocidades que están catalogadas en muy lento hasta rápido. Nosotros nos vamos a enfocar en principio en una velocidad normal que es de 1,2 metros sobre segundo. Ajá. Y en este caso, el diagrama que se observa en esta diapositiva, pues refiere a todos los elementos que están actuando dentro de este ciclo de marcha cuando una persona se desplaza a 1,2 metros sobre segundo, como la fuerza de reacción del suelo o el movimiento del centro de gravedad sobre el eje de sustentación. Ajá. Y pues una vez teniendo en cuenta esto, pues vamos a dar un poco de lectura a las normas que están detrás dentro del diseño de sistemas protésicos, como la norma ISO 10328, que refiere, pues, en este caso a todos los elementos que forman parte de un sistema protésico, cómo los clasifico y qué función desempeñan. O la ISO 22675, que una vez que yo haya manufacturado todo el sistema protésico, voy a diseñar una máquina que me permita, en este caso, pues evaluar el sistema protésico para instrumentar este mismo sistema y obtener los datos numéricos que me digan que pues funciona correctamente y que las fuerzas a las cuales actúan sobre él, pues no afectan en su desempeño. Ajá. Y nosotros podemos estimar la durabilidad de todo el sistema protésico.
Ahora, dentro de la parte de análisis y diseño, pues consideramos los softwares de Mocha, SolidWorks. Mocha me refería hace rato, pues a los marcadores que son colocados en los pacientes para obtener datos numéricos y posteriormente importarlos a MATLAB y obtener esa información. En SolidWorks, pues es un software de diseño utilizado en ingeniería que nos permite dar pues paso a la geometría deseada y posteriormente a la manufactura. Y en la simulación, pues se utiliza lo que es el mismo SolidWorks, que es un acercamiento a la parte numérica de lo que se ha diseñado, y ANSYS, que es un poco más especializado y que nos estaría llevando de la mano con SolidWorks para pues dar una aprobación de que lo que hemos hecho sea bien. Ujú. Estas gráficas que observan en la parte inferior, pues es el resultado de la importación de esos marcadores al software de MATLAB y obtenemos pues datos como las fuerzas de reacción del suelo en del 0 al 60% que refiere a la fase de postura en el ciclo de marcha. Y obtenemos picos como de 700 newtons como la magnitud más alta de fuerza de reacción del suelo que actúa sobre el pie izquierdo, por ejemplo. Ujú. Y en los momentos, en la articulación del tobillo-pie, pues tenemos arriba de 1000 newton milímetro, en 1,5 segundos, que refiere a la parte de despegar el talón del suelo. Y el ángulo de articulación del tobillo-pie, pues es el rango de movimiento que asume la articulación del tobillo en cualquier instante de tiempo de la fase del ciclo de marcha o en un cierto porcentaje de la fase de ciclo de marcha. Cabe resaltar que estas tres corresponden a la fase de postura, a una velocidad media, ajá, o velocidad normal. Ujú. Ahora, en cuanto a la propuesta, por ejemplo, que se observa aquí en la diapositiva, pues es una representación del diseño mm, que se ha obtenido al final de la aplicación de la metodología QFD al culminar con el diseño conceptual. Ajá. Y podemos observar en este caso, pues, algunos elementos como coples, módulos, adaptadores y dos elementos importantes que es la plantilla inferior y la plantilla superior, que en este caso representa al sistema de impulsión de nuestra prótesis de pie. Ajá. Ahora, hay que tener y tomar en cuenta el conocimiento de materiales compuestos, que son, pues en este caso, materiales que nos permiten alcanzar una alta estabilidad dimensional en lo que estemos diseñando y manufacturando, así como su amortiguación de vibraciones, resistencia y tenacidad, que comparado con materiales como el acero, que son de una densidad mucho mayor, pero de una resistencia y tenacidad menor. Y también nos permite obtener diseños fuertes, rígidos, livianos, propiedades de fatiga mejor que los metales y diseños pues muy resistentes a la oxidación. Es decir, pues que son materiales ignífugos y que debido a su baja densidad y alta resistencia, con un buen proceso de diseño podemos llegar al objetivo deseado de la manufactura de este sistema de impulsión. Ujú. Aquí las imágenes que ustedes pueden observar es el laminado de una fibra preimpregnada, es decir, fibra de carbono que ya viene impregnada de resina, que a temperatura ambiente pues no hay un, un alcance de reticulación en toda la estructura del material, sino que habría de excitar todo este laminado, elevando la temperatura del ambiente para que alcance la resina un índice de reticulación alto y posteriormente pase a una fase de curado. Ujú. También observamos que se han manufacturado por acá pues varios laminados con diferentes configuraciones de fibra de carbono, y el curado o el elemento de excitación, que se ocupa pues es una pequeña estufa eléctrica con un elemento de vacío para, en este caso, alcanzar el índice de reticulación de la resina y un tiempo de curado a la vez. Ujú. La aplicación de estos materiales de compuestos, pues son muy amplios, desde la robótica, en la parte de ingeniería de transporte, ingeniería aeroespacial, en la misma medicina, que es donde nos encontramos, en la industria química, en la parte textil y pues en la parte de robótica, pues es también de lo más usado debido a su alta resistencia. Ahora, en el diseño para la fabricación, que es uno de los puntos que están considerados
en el diseño de este sistema de impulsión, pues es tomar en cuenta que el diseño final que nosotros obtenemos, vamos a aislar lo que es el sistema de impulsión, que son estas tres piezas de fibra de carbono, y nos vamos a centrar en la primera, que es una plantilla, que es la de soporte o la de contacto de todo el sistema protésico, y para ello debemos de estimar cuál va a ser el espesor, el número de capas y la orientación de la fibra de carbono que debe de tener, qué material vamos a utilizar, qué proceso de manufactura vamos a implementar. Y en este caso, pues también diseñar el molde que vayamos a utilizar, puesto que la alta temperatura que se vaya a presentar al momento de la manufactura, pues es muy alta, rebasa los 170 grados centígrados, por lo que necesitamos un material que tenga un índice de dilatación muy bajo. Ujú. Dentro del proceso de desarrollo de los materiales compuestos, en el estimar, por ejemplo, qué espesor voy a alcanzar para que tenga una alta resistencia y esos 700 newtons que nosotros observamos anteriormente, pues es un punto pivote o un punto indicador a considerar en el proceso de diseño. Si nosotros aplicamos un poco de ingeniería de materiales para, pues, estimar a través de cálculos a mano y decir, la fibra de carbono, pues es un material compuesto de tipo ortotrópico y necesitamos, en este caso, estimar cuántas capas de fibra de carbono vamos a utilizar. Y en cuanto al número de capas, pues debemos de tener en cuenta cómo vamos a conseguir el material, si va a ser una fibra seca o va a ser una fibra preimpregnada. Y dentro de esas dos selecciones, pues vamos a optar por una que nos permita, pues, asociarla con un proceso de manufactura en el cual nosotros, pues, disponemos, en teoría, de todos los elementos para, pues, hacerla. Ajá. Ahora, cuando nosotros nos arriesgamos a manufacturar la pieza es porque ya tenemos entendido qué espesor debe de tener nuestra pieza para que soporte esos 700 newtons, pero esos 700 newtons, hay cosas aquí que no están anotadas, puesto que son parte fundamental del proceso de diseño. Esos 700 newtons están representados en, digamos, considerados en la fase de postura, pero no está incluido el factor dinámico, es decir, que cuando una persona camina, esta fuerza se incrementa hasta 4 veces. ¿Ah? Y al incrementarse 4 veces, pues significa que pues no van a ser 700 newtons, sino van a ser arriba de 3000 newtons los que van a estar actuando, sobre nuestro sistema de impulsión. ¿De qué manera? Pues de manera que se forme un centro de presiones y este, pues, sea considerado, en diferentes escenarios de nuestro sistema protésico. ¿Para qué? Pues para tener un buen dato de que lo que estamos haciendo está bien y claro, de la mano con la norma ISO. Ahora, dentro del proceso de desarrollo de materiales compuestos, hay que resaltar que debemos de analizarlos desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista micromecánico y desde el punto de vista macromecánico. ¿Mm? ¿Para qué? Pues para estimar lo que es el módulo de elasticidad longitudinal, módulo de elasticidad transversal, coeficiente de Poisson y módulo de cortadura planar. Debido a que es un material ortotrópico, a diferencia de los isotrópicos, que pues tenemos dos ejes, el X y el y que el comportamiento en cualquiera de los dos ejes pues es muy similar debido pues, a ciertos factores, ¿no?, de los materiales. En cuanto al material ortotrópico, pues su comportamiento es diferente en cualquier eje. Por lo tanto, nuestras matrices de rigidez que nosotros vamos a obtener pues son totalmente diferentes y con un número mucho mayor al de un material isotrópico. ¿No? Nosotros, debemos de tomar en cuenta la geometría, en este caso del pie que se ha perdido. ajá. Posteriormente lo vamos a modelar en un software de diseño. Luego vamos a importar este modelo en un software de análisis numérico. Una vez que lo importamos, nosotros vamos a aplicar el método de los elementos finitos para poder pues llegar a la conclusión de que pues esta pieza pues cumple con lo deseado. Ujú. Ahora, dentro del modelo de mallado también hay que considerar el modelo de laminado, lo que decía hace rato.
cuántas capas debe de tener, qué espesor refiere a cada capa y qué orientación debe de tener cada capa. Ajá. Y por último, pues la manufactura. Ujú. Dentro de los modelos considerados para el proceso de diseño, ajá, específicamente del sistema de impulsión, se estima un laminado de 14 capas, ajá, es un laminado de manera simétrica y balanceada, ajá, con configuraciones más menos 45, 0 grados y 90 grados. Ajá. El laminado, pues, en conjunto tiene un espesor de 4,6 milímetros y todas las láminas están unidas por medio de una resina epóxica de tipo bisfenol tipo A y un aducto amónico como endurecedor. Ahora, los espesores de cada lámina, en este caso, se observan que van desde las 8 capas hasta las 14 capas, ¿no? Tomando en cuenta, pues, algunas variables como longitud, profundidad, masa, ancho, masa por lámina, densidad y densidad por laminado. ¿Ah? Cabe resaltar que cada lámina pues tiene un espesor de 0,25 milímetros. Ajá. Ahora, ajá, debemos de considerar también los datos mecánicos de la resina. Ajá. Es decir, ajá, cuál es su resistencia, su densidad, su viscosidad y cuál es el tipo de dureza que comprende a este tipo de resina. Aquí ustedes pueden observar que la dureza Short, que es de tipo D, que son para materiales pues muy rígidos, ¿no? Y es muy alta, de 0 a 100 pues esta tiene 80. Ajá. Ahora, dentro de las propiedades específicas de la fibra de carbono, por ejemplo, para el sistema de impulsión, ajá, cabe resaltar que se utiliza la fibra de carbono TR50S, que tiene 2000 filamentos por hebra, ajá, y tiene una resistencia de 4900 megapascales. Ujú. Por ejemplo, hay un diámetro del filamento de 7 micrómetros. Coloco esta diapositiva porque es importante señalar que la fibra seca, por ejemplo, al principio fue considerada para manufacturar el sistema de impulsión y en ese caso en México solo se encontraba la Quintum Grap-300, ujú, tiene unas propiedades mecánicas similares a la Pyrophil TR50S. Ujú. La Pyrophil TR50S es una fibra de carbono preimpregnada. Ahora se preguntarán por qué dos fibras de carbono. La primera, pues utiliza un proceso de manufactura a molde abierto y un laminado manual. Y la segunda, pues utiliza en este caso un laminado manual también, pero su proceso de curación ya no es a temperatura ambiente, sino se utiliza una estufa eléctrica, ajá, así como un proceso de vacío, ¿no? Para extraer la mayor cantidad de resina. Esto con la finalidad de evitar mecanismos de daños. Ajá, mecanismos de daños como tenacidad a la fractura entre la fibra y la matriz debido al exceso de resina y aparición de grietas de interfase, también debido al exceso de resinas. Ujú. El objetivo de todo esto en el proceso de diseño de una lámina a un laminado y posteriormente obtener una estructura es evitar en todo momento el alto contenido en huecos dentro del proceso de manufactura. Ujú. ¿Para qué? Pues para obtener, en este caso, una alta resistencia, ajá, a la fatiga, una resistencia a la tracción transversal también muy alta, una resistencia a la compresión y una rigidez de corte y también una rigidez de resistencia. Ujú. Ahora, el punto de vista micromecánico de la lámina se utiliza una teoría de mezclas para llegar pues a combinar las propiedades mecánicas de la resina con las propiedades mecánicas de la fibra de carbono y así obtener, ajá, cuáles serían las propiedades mecánicas del laminado. Ajá. En este caso, el laminado pues va a ser una combinación de la fibra de carbono seca con las propiedades físicas y mecánicas de la resina, para obtener pues módulos de elasticidad de las fibras, módulo de corte de las fibras, por ejemplo, hasta la densidad de la matriz. Ajá. Ahora, cuando pasamos al análisis numérico, ajá, nosotros hacemos una disposición de las partes. Es decir, que tomando en cuenta que en la fase de postura una persona tiene una masa de 90 kilogramos y se desplaza a 1,2 metros sobre segundos, que sería la velocidad normal de deambulación. Ujú. En la fase de postura nosotros tenemos el contacto inicial del talón hasta el punto antes de entrar a la fase de balanceo, que es cuando el pie está en el aire. Cuando una persona camina, pues normalmente estos rangos de velocidad van cambiando, van oscilando,
nosotros nos centramos en 1.2 metros sobre segundo y de ahí obtenemos pues datos numéricos que nosotros vamos a tomar a consideración en los diferentes escenarios de nuestro sistema protésico. Ajá. En esos escenarios del sistema protésico, nosotros nos acompañamos de la norma ISO 22675, ajá, y nos centramos, como le decía hace un momento, en la fase de postura, es decir, cuando el contacto del talón está a 20 grados, que es la parte inicial, el contacto del pie está en el suelo y el ángulo es de 0 grados, y por último, el contacto de la punta del pie, cuando tenemos pues un ángulo de 10 grados, justamente antes de pasar a la fase de balanceo. Ujú. Para alcanzar, en este caso, ese escenario, pues en el software de ANSYS, nosotros metemos todos estos datos numéricos que obtuvimos al utilizar la regla de mezclas de la combinación de la resina con la fibra de carbono y posteriormente vamos a señalar con qué escenario vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar con el contacto del talón. En este caso, importamos todos los elementos mecánicos que forman parte del sistema protésico. Asignamos en este caso el tiempo de contacto que existe entre cada elemento del sistema protésico. Y una vez teniendo eso, pues vamos a señalar el ángulo de inclinación que está presente en la presencia de un vector fuerza, que sería la fuerza de reacción del suelo, tomando en cuenta que pues hay un ángulo de 20 grados. Ajá, bien. Ah, dentro de las propiedades de las partes, ajá, nosotros tomamos en cuenta que la densidad, ajá, del material, una vez que nosotros combinamos las propiedades mecánicas de la resina, las propiedades mecánicas de la fibra de carbono, pues que la densidad de esta lámina es de 1820 kilogramos sobre metro cúbico, con resistencias longitudinales de 240.000 megapascales, resistencias longitudinales de 4.27 por 10 a la 9 pascales. Ajá. Tenemos en este caso una rigidez longitudinal de 1.64 por 10 a la 9 pascales y una rigidez transversal de 1.64 por 10 a la 9 megapascales. Ajá. Y un coeficiente de Poisson de 0.3. Este coeficiente de Poisson es la relación de deformación entre un eje y otro. Ajá. Entonces, a través del software de Abacus, y también utilizando el software de ANSYS, nosotros metemos esta información, ajá, y analizamos cuál es el comportamiento de la pieza. Ajá. También se ha diseñado un algoritmo, ajá, que nos permite predecir cuántas capas son necesarias para este sistema de impulsión bajo todas las solicitaciones en las que se encuentra la pieza, en este caso, pues tomando en cuenta que pues va a estar considerado en una fase de postura para un paciente de 90 kilogramos, con una longitud de extremidad de 260 milímetros, un ancho en la parte frontal de 90 milímetros, ajá. Bueno, teniendo en cuenta igual las propiedades mecánicas de la fibra de carbono, y de la resina epóxica, pues nos lanza que deben de ser alrededor de 14 láminas, en una configuración simétrica y balanceada. Ujú. Cuando hace un rato hablaba de disposición de las partes, ajá, también tomaba en cuenta que estos escenarios de los que me refería hace un momento, ajá, pues señalan cuál es la orientación de la fuerza de reacción del suelo, cuál es el ángulo de inclinación que se tiene del sistema de impulsión con respecto del suelo, así como el peso del paciente que está señalado y cómo actúa a lo largo de todo el sistema protésico y el momento, así como el centro de gravedad. Ujú. Bien. Ah, el proceso de fabricación de la pieza, una vez que nosotros pues empezamos desde la parte de diseño conceptual, diseño a detalle, la parte de análisis numérico, y una vez teniendo en cuenta que pues sí, va a funcionar, ujú, pues vamos a manufacturarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero imprimimos utilizando manufactura aditiva o el sistema de impulsión, que es esta plantilla, ajá, hecha en un material de PLA, puede ser también ABS. Ajá, y posteriormente lo vamos a utilizar para manufacturar el molde en fibra de vidrio. Le colocamos un alma, un coremat, para que tenga mayor resistencia y pueda pues también ser resistente al proceso
de reticulado de la resina debido a que pues eleva mucho la temperatura. La pieza que en gris que ustedes observan es la que se utilizó para elaborar, en este caso, en el molde, y la pieza en negro, pues ya es la pieza que nosotros obtuvimos al hacer el apilado de diferentes capas de fibra de carbono preimpregnada mediante una bomba de vacío. Todos los datos técnicos pues están señalados en una bitácora, y pues esto nos permite obtener pues con mayor certeza y mayor acercamiento a cuál sería el comportamiento final de esta pieza. Por último, pues se tiene que pues, tomar en cuenta que si nosotros deseamos caracterizar, pues el comportamiento de todo el sistema de impulsión, habría que fabricar 5 piezas por lo menos. Ujú. En el proceso de fabricación, otro proceso de fabricación que se puede considerar es el de fibra de carbono preimpregnada, también es eficaz. Utilizamos la misma plantilla que utilizamos para elaborar el molde, solo que ahora el molde lo vamos a elaborar de fibra de carbono. Y una vez que elaboramos el molde de fibra de carbono, manufacturamos la pieza, ajá, que sería en este caso la pieza final de fibra de carbono del sistema de impulsión. Ujú. Ah, Se hace énfasis en la propuesta de un modelo de evaluación experimental. En este caso, hacemos de nueva cuenta la disposición de las partes y necesitamos un elemento mecánico que sea resistente y que nos permita distribuir todas las fuerzas sobre el sistema de impulsión. Ajá. Este elemento mecánico, pues, se propone que sea de un aluminio 7075, que tiene una densidad de 2.800 kilogramos sobre metro cúbico, un coeficiente de Poisson de 0,33. Ajá. Y este resultó ser apto debido a que sus deformaciones que están pues presentes en la pieza son mínimas, considerados con todas las cargas que están actuando de él en cualquier escenario de la fase de postura señalados en las gráficas que nosotros obtuvimos, ¿no? Ahora, aplicando pues el método de los elementos finitos, pues habría que señalar de dónde lo vamos a restringir, dónde vamos a colocar la carga, por cuánto tiempo va a estar actuando, qué es lo que nosotros deseamos conocer, ajá, y en este caso observar pues el límite elástico del material y que cualquier punto que está señalado en la banda de colores pues no rebase en lo que es el límite elástico. Si nosotros observamos las regiones pues de las piezas, y hacemos un acercamiento sobre esas regiones en rojo, nos vamos a dar cuenta que pues son datos numéricos que confieren a que son valores que posiblemente estén por debajo o por arriba del límite elástico. En este caso, pues están por debajo del límite elástico. Ajá. También se propone que dentro de las pruebas experimentales sean de dos tipos. La primera es teniendo el sistema de impulsión instrumentado, con una bota para que el paciente o el usuario, que vaya a instrumentar el- la, la prótesis, pues lo haga sin ningún problema. Y segundo es que, recuerdo a la norma ISO, nosotros diseñemos una máquina que nos permita evaluar este sistema protésico. Ujú. Bueno. En conclusión, pues es necesario tener en cuenta que el diseño de sistemas protésicos pues requiere de personas que estén involucradas en el campo de la ingeniería para que este diseño sea totalmente personalizado, siempre acompañado de una metodología de diseño que permita asegurar bajo la norma pues un dispositivo, ¿no?, capaz de funcionar de manera adecuada, ¿no?, y devolver al paciente pues a su vida normal y desempeñando pues sus actividades cotidianas. ¿No? También es importante señalar que la fabricación de estos dispositivos pues deben de estar muy por debajo de lo que nosotros podemos encontrar en el mercado. Cuando nosotros observamos prótesis de respuesta dinámica, como es el caso de esta, pues nos damos cuenta que son prótesis que rebasan los 110,000 pesos. Entonces, es importante tomar en cuenta que es posible diseñar este tipo de dispositivos siempre y cuando pues lo acompañemos con todas las herramientas que logramos nosotros adquirir en el campo de la ingeniería. Un gusto pues platicar en esto con ustedes. Espero que si existe alguna pregunta pues la puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bueno,
Alumnos, ingenieros, si alguien tiene alguna duda, este es el momento de hacerla. Pueden activar su micrófono, tienen permisos. Si alguien gusta preguntar o tiene alguna duda para el maestro, Buenas tardes. Yo tengo a- una duda. adelante. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar esto? O sea, así como desde el inicio de la idea hasta la culminación. Bueno, bueno, este proyecto ya lleva bastante tiempo, alrededor de unos 8 años, y todo comenzó en el aula, en el salón. Uno se plantea, por ejemplo, qué puede uno hacer, en este caso como tema de tesis, y una vez leyendo pues toda la documentación, pues elabora uno una estrategia que muchas veces pues no resulta ser como lo planeamos en principio. Y pues hay que pues prepararse en diferentes áreas, puesto que pues como se podrán dar cuenta, pues requiere de diseño, requiere pues de utilizar algunos softwares de modelado, de análisis numérico, y pues de que se puede, se puede. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, aquí es importante resaltar que en la plática que nos acaba de dar el maestro Álvaro, pues ustedes pueden observar cómo es que todas las herramientas matemáticas que se les dan en la escuela, pues aquí tienen una aplicación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, de tal forma que ustedes pueden ver que es útil todo lo que se les enseña, aunque a veces esta carrera en específico de robótica y mecatrónica es muy matemática, pues aquí está el porqué. Aunque no todos van a hacer prótesis, está claro, pero vean que sí es de utilidad todas estas herramientas matemáticas, además de que, como pudieron observar aquí el doctorante, pues tuvo que aprender de otras áreas, ¿no? Lo importante aquí es que no solo hizo su diseño mecánico, sino que tuvo que apegarse a normas que son los ISOs para que pueda funcionar más adelante si se desea implementar en pacientes reales, ¿no? Entonces tiene que basarse en estándares que ya están previstos. Entonces vean cómo aquí en esta ocasión pues pudimos ver diferentes áreas que se conjuntaron, inclusive parte de la medicina, como bien decía el maestro. Entonces, de los 8 años que él dice, pues es tomando en cuenta todo esto, no es que hayan sido 8 años de su doctorado, su maestría, sino que es Mm, todo lo que abarca, ¿no? Porque ujú. para que no me malinterpreten los alumnos. Ah, ok. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, si no hay más dudas, pues le agradecemos al maestro por la plática del día de hoy, que estuvo presente, nos dedicó su tiempo. Sin más, le agradecemos mucho, maestro. Le estaremos haciendo llegar su constancia. Lamentablemente no estuvo firmada para el día de hoy. Y pues le agradecemos su participación aquí en la UAM Lerma en los seminarios del área académica SIC 2. Pues muy buena tarde a todos. Sería todo por el día de hoy. Que tengan bonita tarde. Gracias, maestro. A usted, Doc. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Oscar. Hasta ¿Cómo ha luego. estado? Dios, profe. Nos Le vemos. ganas a Hasta la vida, luego. ¿eh? Échale ganas a su vida. Sí, gracias.